Días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bendiciones, qué alegría verlos. Bueno, les voy a pedir que presten mucha atención a este mensaje. También disponga su corazón, su vida. El mensaje del día de hoy fue una sugerencia que me hizo alguno de ustedes. Me dijo: pastor, ¿por qué no predica acerca de este tema? Y claro que hoy vamos a exponer ese tema, aunque ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores. Pero eso es lo ideal, que cuando ustedes tengan dudas, inquietudes, no solamente en los discipulados, sino también podemos en las enseñanzas dominicales exponer el tema que algunos de ustedes tengan inquietudes, ¿correcto? Entonces disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces el título del mensaje del día de hoy se titula La existencia real y literal del infierno. ¿Cómo se titula? La existencia real y literal del infierno. ¿Sí tienen dudas acerca de ese tema? Claro que tenemos dudas, claro que hay preguntas, porque usualmente cuando predicamos el Evangelio, a veces las personas nos hacen preguntas relacionadas realmente con este tema, y lo ideal es poder argumentarnos con lo que dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces predicamos de la bendición, pero también de la maldición. Predicamos del bien, pero también del mal. Predicamos de la asistencia de Dios y también hemos predicado de la asistencia del diablo, adversario. Predicamos del cielo, pero hoy vamos a predicar de la asistencia real y literal y contundente del infierno. Entonces, como le digo, es una pregunta que muchas personas nos hacen, y nosotros como iglesia, como predicadores, tenemos la responsabilidad de enseñar ese tema dentro del panorama bíblico. Pero como le digo, este tema tal vez surjan muchísimas preguntas. Yo tengo algunas preguntas acá que vamos a procurar tratar de darle respuesta bíblica. La pregunta número 1 es: ¿existe realmente el infierno? La pregunta número 2: ¿es el infierno un lugar literal o simbólico? Número 3: ¿quiénes van a este lugar? Número 4: ¿es este lugar un lugar temporal o eterno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Pregunta número 5: ¿dónde está ubicado este lugar? No, pastor, yo no quiero saber. Bueno, pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Pregunta número 6: ¿cómo evitar descender a ese lugar? Pregunta número 7: ¿se puede cambiar la condición de un alma que ha descendido al infierno? Pregunta número 8: ¿hay conciencia en ese lugar? Y última pregunta: ¿es verídico el testimonio de personas que aparentemente han tenido experiencias que han ido y han regresado al infierno? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso le pido el favor que preste mucha atención. Si usted puede tomar nota, tome nota. Si no, después puede ver usted la reproducción de este video, o si no, también me puede pedir y yo le comparto los versículos que estamos tomando el día de hoy. Entonces, como todas las enseñanzas, le vamos a dar una base completamente bíblica. No es que el pastor se inventó, el pastor quiso hablar de eso, sino es porque realmente la Biblia realmente nos habla acerca de eso. ¿Cuántos traen su Biblia como buenos cristianos? 1, 2, 3, 4. Bueno, los veo que vamos avanzando, vamos bastante bien. Ábrala por favor en el Salmos capítulo 9, que es la cita principal del día de hoy, o de lo contrario, pues aquí tenemos los versículos en el monitor. Salmos capítulo 9, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice: los malos serán trasladados al cielo, al Seol. Sí, ve, hay que leer bastante bien. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Sí ve yo por qué los molesto a ustedes que no se olviden de Dios? Que no dejen de venir a la iglesia, que no dejen de ser cristianos, porque la persona que se olvida de Dios, ¿a dónde va a ser trasladada? ¿Y qué es el Seol? El Seol en el Antiguo Testamento es un lugar de oscuridad a donde van los muertos. También es conocido como el Hades en el griego, también es conocido como el Gehenna. Entonces esta cita bíblica, que es la cita principal, ya nos da realmente una apertura al tema que vamos a tocar el día de hoy, que los malos serán trasladados al infierno. O sea que una persona que muere en su pecado, en su maldad, ¿realmente a dónde va a descender? Al mismo infierno.
En enseñanzas anteriores yo les he hablado a ustedes de qué pasa al momento de morir. Es una pregunta que tiene el mundo. De hecho, es una pregunta que tiene aún la psicología. Estos días estaba mirando una conferencia que mi hija ahora me comparte sus conferencias, y me puso a ver la conferencia de un filósofo, de un profesor, y pues bueno, acertaban algunas cosas, pero la psicología llega hasta cierto lugar. Y habían algunos estudiantes que le preguntaban allí al maestro que qué pasaba con las personas que morían, y pues hasta ahí llegaba la conversación, porque ellos no pueden dar respuesta a lo que dice la Biblia. Entonces nosotros sí podemos dar la respuesta, por eso nosotros vamos más allá que todo pensamiento. Entonces, ¿qué pasa al momento de morir? Nosotros lo hemos visto en la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19. Usted lo puede estudiar en su casa. Vamos a ver algunos versículos el día de hoy, pero le quiero anticipar que eso no es una parábola, sino es una historia real narrada por el Señor Jesucristo. Encontramos en la Biblia bastante información acerca del infierno, información certera e información precisa. Y alguno dirá: pastor, pero venga, ¿por qué no me habla mejor del cielo? Que es que el infierno a mí no me gusta. No, a mí tampoco me gusta, pero necesitamos conocer el contexto de lo que dice la Biblia para poder predicar, para poder tener argumentos con las personas que tratan de evadir este tema, y obviamente pues tener ese conocimiento. Usualmente cuando he presidido funerales o evangelizaciones, respetuosamente yo les hago una pregunta a las personas en esos lugares, y yo les pregunto: ¿qué pasarías si tú murieras el día de hoy? Es una pregunta tal vez un poco atrevida, pero es una pregunta contundente que nos confronta con la realidad de la vida, porque tarde que temprano, tristemente, ¿qué pasa? Que todos vamos a tener que morir. Ay, pastor, esa noticia. Bueno, entonces yo hoy le puedo hacer la misma pregunta a usted: ¿qué crees que pasaría contigo si murieras el día de hoy? ¿Cuál sería el destino de tu alma? ¿Cuál piensas que sería el destino de tu alma? Uy, pastor, pues me la pone difícil porque no sé, yo estoy como inseguro. Yo creo que iría al cielo, dicen unos. Otros dicen: yo creo que iría al infierno. Otros dicen: yo iría al purgatorio. No, purgatorio no existe. Y hay muchísimas ideas que las personas tienen, pero son ideas erróneas. Entonces por eso siempre tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Inclusive obviamente los testigos de Jehová, ellos sacan obviamente un texto de la Biblia de su contexto, que lo vamos a ver más adelante, donde ellos dicen que las personas que mueren no tienen más conciencia. Eso se conoce como la teoría de la aniquilación, o lo mismo la Iglesia Católica, ellos se conoce como el universalismo, lo que significa que todos van a ser salvos. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio si todos vamos a ser salvos? Sería una buena pregunta, ¿correcto? Entonces, así que busquemos más evidencia bíblica para poder apoyar este mensaje y poder responder las preguntas que acabamos de hacer. La pregunta número 1 era: ¿existe realmente el infierno? ¿Ustedes qué dicen? Sí, más o menos, sí. ¿A dónde dice? Ay, pastor, usted es el que está predicando. Segunda de Pedro 2:4, yo les voy a ayudar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Nosotros los días miércoles estamos viendo unos estudios bíblicos acerca de los justos juicios de Dios. Y cuando estudiamos este juicio encontramos, y recuerda Andrea, que era uno de los primeros juicios que podíamos ver a lo largo de la Escritura, que el primer juicio fue sobre los ángeles, fue sobre el querubín grande, donde fue arrojado al infierno. Entonces sí encontramos evidencia de que esto es un lugar literal y un lugar real. Es un lugar temporal, mas no es el purgatorio. Es un lugar de oscuridad, un lugar de tormento. Entonces vamos a mirar más evidencia, porque alguno dirá: pastor, pero eso lo dijo el apóstol Pedro, y bueno, él fue inmortal como cualquiera de nosotros, pero el mismo Señor Jesús pues habló acerca de esto. Veamos el testimonio del Señor Jesús, el autor de la vida, Mateo 10:28. Gracias. Mateo 10:28 dice: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ¿a dónde?
en el infierno. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos está dando una afirmación contundente de qué pasa cuando una persona que muere, que le rechazó, cuál es su destino, porque dice que no debemos temer a los que maten el cuerpo. Ahorita nos encontramos en el mundo actual donde hay guerras, rumores de guerras, donde la violencia está disparada, y de pronto como que en la naturaleza humana como que nos da susto. Oye, ¿qué pasa si de pronto soy víctima de uno de estos delincuentes? Pues el Señor Jesús nos dice que no debemos tener temor a los que matan el cuerpo. Obviamente pues sea prudente, ¿no? No es que mañana salga usted y se meta ahí en el cartucho a las 11 de la noche. El pastor dijo que no tuviera miedo. No, pues posiblemente le van a pegar un buen susto. Entonces seamos prudentes, pero significa que no debemos tener temor en sí a los que matan el cuerpo, sino obviamente al Señor, porque Él es el que realmente puede destruir el alma y el cuerpo. ¿A dónde? En el infierno. Respondiendo a la pregunta si existe el infierno, pasemos a la siguiente pregunta: ¿es el infierno un lugar literal o simbólico? ¿Qué piensan ustedes? Literal, correcto. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces algunas doctrinas enseñan que eso simplemente es una metáfora, que eso, el infierno no existe. Esa teoría o esa teología la manejan los testigos de Jehová y la Iglesia Católica. Mateo 25:41, hablando el Señor Jesús nuevamente: entonces dirá también a los de su izquierda. Recuerde que los de la izquierda son como malos siempre, ¿sí? No sea de la izquierda, sea de la derecha o de centro derecha, pero no sea de la izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ese lugar, el infierno, principalmente e inicialmente fue preparado ¿para quién? Para los ángeles que pecaron, para el querubín grande que se rebeló contra Dios. Inicialmente ese lugar fue preparado por Dios para esos personajes. Pero también a lo largo de la historia, por causa de la desobediencia del ser humano, también ese lugar va a estar allí de personas que realmente a lo largo de la historia bíblica han rechazado a Dios. Entonces, ¿cómo les dice? Malditos, al fuego eterno que ha sido preparado. Entonces está hablando el Señor Jesús de un lugar literal, contundente, no un lugar simbólico. El Señor Jesús está hablando obviamente en el día del juicio, el lugar que fue preparado obviamente inicialmente, como le digo, para el diablo y para los ángeles, y también para las personas que han rechazado el plan de salvación. Recuerde que Juan 3:16, 17, 18 dice que el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice que ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que una persona que en este momento rechaza el Evangelio de Jesús es una persona que está en condenación. Y si muere, ¿cómo muere? Muere en condenación, aunque el cartel de la funeraria diga descansó en la paz del Señor, y aunque el sacerdote diga que está en la presencia de Dios. No, la realidad es que es una persona que murió en condenación. Ahora bien, ¿quiénes van a este lugar? Isaías 33:14. Tengo bastantes citas bíblicas. Dice: aterrados están los pecadores de Sión. Así deberíamos estar nosotros con un mensaje de estos, aterrados de la realidad realmente del infierno para vivir la vida de Dios. Dice: aterrados están los pecadores de Sión. Dice: el temblor se ha apoderado de los impíos. Y hace la pregunta: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dura esta pregunta. Entonces, al infierno, ¿quiénes descienden? Los pecadores no arrepentidos en vida. Vuelvo y le digo, las muchas veces que hemos ido a presidir los funerales, usualmente yo pregunto a la familia, si no conozco a la persona, yo indago si la persona era creyente, si no era creyente, pues porque yo sé que no podemos cambiar la condición de esa persona, y nosotros pues vamos a predicarles a los vivos y ya no a los muertos, porque no podemos cambiar la condición. Pero yo siempre me cercioro si la persona era creyente. Si era creyente, pues ¿qué pasa? Que tengo una ventaja para poder hablar más abiertamente de que esa persona pues descansó en el Señor, que aunque su cuerpo esté ahí, su alma está en la presencia de Dios. Primera Corintios 6, 9 al 10, para ver quiénes más descienden a ese lugar. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no se equivoquen, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que este grupo de personas son personas que van a descender ¿a dónde? Al infierno, por su pecado, por su maldad. El día de ayer estaba viendo un video que está en las redes sociales. Hace como 15 días hubo un carnaval. Recuerde que carnaval significa carne a Baal. Y estaba viendo la imagen de un carnaval que tuvo lugar en España, donde había niños de 10, 12 y 14 años disfrazados de niñas, con lencería y ropa sensual y maquillados como mujeres. Qué tristeza, qué maldad. Como prostitutas, esa es la palabra. Yo vi ese video y lo estaba explicando el pastor Juan Manuel Vaz, estaba explicando acerca de ese video y yo decía, oiga, qué tristeza, qué mundo tan aberrante, hasta dónde estamos llegando. Y esas personas están jugando con esos niños, con la inocencia de estos jóvenes, pero están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y son personas que si no se arrepienten de su pecado, el día que mueran, ¿a dónde van a descender? Allí a las tinieblas, allí al infierno por su pecado. Ese es el mundo en el que estamos. Y yo veía eso y decía, realmente pues bienaventurados somos, porque finalmente pues nosotros estamos en la verdad, estamos en el camino correcto. Pero cuando miramos afuera a la iglesia, al mundo, vemos que realmente el mundo está realmente en tinieblas, en maldad. Jesucristo viene pronto. Entonces esas personas, ese grupo de personas no heredarán el reino de Dios. Lo describe Pablo realmente a la iglesia de Corinto, que ellos descenderán al morir realmente a ese lugar para un posterior juicio. Miremos Lucas 16, 23, hablando del Hades. Recuerde que el Hades es un lugar de tormento. Para que ustedes hagan una idea, esta mañana mi esposa me preguntaba, el Seol en el Antiguo Testamento era todo el lugar donde descendían los muertos, tanto buenos como malos. Pero ese lugar tenía dos compartimentos. Uno era el Hades, que es el lugar de tormento, y el otro compartimento era el seno de Abraham, o el paraíso que se conoce. Porque recuerde que ahí la Biblia nos menciona 3 paraísos. ¿Cuál es? El paraíso que es el trono de Dios, el paraíso que nombra acá el seno de Abraham, y el paraíso, el lugar donde estuvo Adán y Eva. Son 3 paraísos para que usted no lo confunda, no lo vaya a confundir allá con el paraíso del barrio Lucero. Sí, el pastor dijo que por allá había un paraíso. No, ese no es el paraíso que habla la Biblia. Entonces en Lucas 16, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea que ese lugar es un lugar de tormento, de fuego. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que aquí cuando leemos la historia de Lucas 16 encontramos que el rico ya había muerto, había sido sepultado, y dice que alzó sus ojos, o sea que ya había muerto pero tenía ojos, y dice que vio de lejos a Lázaro y a Abraham en el seno. Y ustedes conocen la historia, ya vamos a mirar algunos versículos de lo que nos habla realmente ahí para ver si hay conciencia o no hay conciencia después de la muerte. La tercera pregunta es, ¿el infierno es un lugar de castigo temporal o eterno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eterno? Vamos a mirar si eso es verdad, porque yo encuentro en mi Biblia que ese lugar es temporal. Por ahora es temporal y luego va a ser, después del juicio, va a ser un lugar ahí sí eterno. Yo les pongo el ejemplo siempre de esto, es cuando un policía captura hoy en día una persona, un delincuente, lo llevan ¿a dónde? A la UPJ o a la URI. Es un lugar transitorio, un lugar provisional. Pero ¿quién determina si esa persona va a estar? El juez. Entonces lo mismo, como Dios es un juez justo, las personas que están en ese lugar van a ir a un juicio del trono blanco, van a ser sacados de allí, también van a ser resucitados. Ya vamos a mirar, van a ser llevados a la presencia de Dios para que tengan un justo juicio, y después de eso sí, la Biblia nos menciona el lago de fuego, que ese sí es eterno. Entonces, Números 16, 32 al 33, este versículo lo estudiamos el día miércoles en el estudio bíblico. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Está hablando de la rebelión de Coré, y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, sus carros, sus casas, sus diamantes, descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. O sea que la Biblia nos muestra que hubo unas personas que descendieron vivos, que no murieron y descendieron vivos al Seol. Así como también la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento que ¿quién fue llevado vivo al cielo?
Elías sí, y Enoc fueron llevados vivos al cielo. Pues estos personajes fueron llevados vivos ¿a dónde? Al mismo infierno. Entonces tú decides a dónde quieres ir, allá o ir allá. Tú decides. Allá, pastor, allá, yo quiero ir. Entonces es un lugar temporal, Fernando. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda resurrección, que dará lugar a la segunda muerte. Los que hemos estudiado el libro de Apocalipsis encontramos que la Biblia nos habla de la primera muerte y la segunda muerte, la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Sí habían estudiado eso? No, pastor, eso por allá no nos enseñaban eso solo hablaban de dinero. Pues aquí no hablamos de dinero, aquí hablamos lo que dice la Biblia. Vamos a mirar que esto es verdad. Apocalipsis 20, del 13 al 14. Dice así: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron ¿qué? Juzgados. ¿Sí ve lo que le estaba diciendo? Tiene que haber un justo juicio de Dios. Dice, cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Sí ve lo que le estoy diciendo? Es bíblico. Entonces la Biblia nos habla de una muerte segunda. Dice, hay el versículo que dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no verá la segunda muerte. ¿Esos somos quiénes? ¿Los pastores? No, los cristianos, los creyentes. No vamos a vivir la segunda muerte. Entonces la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Entonces nos está hablando de que ese lugar, el Hades, es un lugar temporal. Aún existe, pero es un lugar temporal hasta el día del juicio del trono blanco. Entonces veamos también Apocalipsis 20:10. Porque las personas que desde Adán y Eva han muerto y han descendido a ese lugar, están allí en ese lugar, pero no van a estar solos, van a tener una dulce compañía. Aquí lo dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que si una persona quiere hacerle compañía a estos personajes, pues rechace el evangelio. Entonces sí ve la importancia de vivir la vida de Dios, sí ve la importancia de la vida cristiana, de congregarnos, de mantenernos en fe, porque el Señor nos guarda. Finalmente Él diseñó un plan de salvación para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya van apareciendo las llaves. Entonces nos vamos dando cuenta realmente que la Biblia no es un cuento de hadas, sino es la verdad de Dios. No es una fábula como el mundo quiere hacer pensar, sino es la realidad realmente de Dios. Apocalipsis 20:15. ¿Quiénes más van a descender a ese lugar? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Usted y yo tenemos la certeza de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Porque somos buenos? ¿Porque lo merecemos? Por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido, por la gracia del Señor. Si no fuera por esa gracia, tú y yo estaríamos sin esperanza. ¿Me están extendiendo hasta este punto o dejamos acá? ¿Continuamos? Listo. ¿Dónde está ubicado este lugar? Pastor, pues coja el G66. No. Vamos a mirar bíblicamente dónde está ubicado este lugar, porque sí, la Biblia nos da pautas de dónde está ubicado este lugar. Ezequiel 32:27. Dice, y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales ascendieron al Seol. O sea que si es descender, ¿a dónde queda? Abajo. Con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron el terror de los fuertes en la tierra de los vivientes. O sea, está hablando de este grupo de personas incircuncisos que se levantaron realmente contra Dios, que descendieron ¿a dónde? Al Seol. Más evidencia, porque no me queda claro, pastor. Efesios 4:10. Alguna vez alguien me preguntaba, hablándole de este tema, me decía, pastor, pero ¿cómo podemos tener certeza si es que ninguno de los mortales que ha muerto ha vuelto para contarlo? ¿Eso es verdad? No. Si hay uno que resucitó y vino y dio testimonio, por eso tenemos certeza. Y si dice la Biblia que así como Jesús murió y resucitó, dice también traerá
con Jesús a los que durmieron en él. Entonces dice Efesios 4:10, dice el que descendió. ¿Quién fue el que descendió? ¿Cuándo descendió? Cuando murió. No, estos muchachos están, mejor dicho, pero bien. Dice el que descendió, dice es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces encontramos en la Biblia, hablando de la asistencia al infierno, que la Biblia nos habla de unos que descienden y otros que ascienden. Recuerdan en 1 Tesalonicenses 4, en la venida del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Continuemos, Génesis 37-35. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Dice, y lo lloró su padre. ¿De quién está hablando acá? Teólogos, de Jacob, muchas gracias. Está hablando de Jacob, de Israel. ¿Recuerda cuando sus hermanos vendieron allí a José como esclavo y le hicieron creer a su padre que qué pasó? Que había muerto. Pues aquí es cuando se cita esta narración bíblica. Dice que él obviamente dijo, descenderé enlutado ¿hasta dónde? Hasta el Seol. O sea, dijo, si yo muero, mi luto va a ir conmigo hasta el Seol por mi hijo. O sea, sabía allí Abraham, sabía allí Jacob, sabía todos estos padres de la fe, que ellos cuando morían, ¿a dónde iban? Al mismo Seol, a ese lugar de los muertos. Pero obviamente recuerde que hay dos compartimentos, no se le vaya a olvidar esto, ¿no? Está el compartimento de los buenos y llamémoslo de los malos, el que estaban en el seno de Abraham y los que estaban allí en el lugar de tormento. Me gusta que usted tenga claridad acerca de esto. Entonces, para poder entender que el infierno queda en el centro de la tierra, vamos a mirar que más versículos bíblicos, y esta cita bíblica que continúa es la cita clave que nos dice dónde queda el infierno. Gracias. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién descendió al corazón de la tierra? Cuando habla del corazón, ¿a dónde significa? En el centro, en el núcleo. Entonces la Biblia sí nos está dando una pista, una pauta de dónde queda ese lugar. Y dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches, pero no en un plan turístico, ¿no? Si algunos han ido al plan turístico 3 días y 4 noches allá en Melgar en ese calor excesivo, no era ese tipo de planes. El plan del Señor Jesucristo fue descender allí hasta ese lugar. Cuando Él murió, dice la Biblia que Él descendió. ¿Y cuántos saben qué estuvo haciendo Jesús en ese lugar? Uy, muchas gracias. Predicando, ya vamos a verlo. Porque algunos que no conocen la Biblia dicen, no, Jesús fue una derrota, Él estuvo allá y tal vez lo golpearon y tal vez tuvo que ser humillado. Pero lo que acaba de decir la hermana Elsie, eso es lo que estuvo haciendo el Señor Jesús. Primera de Pedro 3:18-20. Por eso le dije que tuviera atenta nota y tome apuntes de estos versículos. Lo que estuvo haciendo Jesús en los 3 días y las 3 noches que estuvo en el centro de la tierra. ¿Qué dice? Dice, porque también Cristo, yo voy a buscarlo en mi Biblia porque hay para... Ahora sí, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. ¿A quiénes? Dice el versículo 20, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arco, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. O sea que realmente el Señor Jesús, ¿qué estuvo haciendo los 3 días y 3 noches? Predicando. Pero algunas doctrinas sacan esto de su contexto. Entonces dicen, no, después de la muerte sí hay esperanza, porque mire, hubo predicación del Evangelio. Pero quiero que entienda que eso no fue una predicación de redención ni de salvación. Fue una predicación ¿de qué? De victoria. Ay, pastor, usted está inventando. Veamos Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que la predicación de los 3 días y las 3 noches allí en el centro de la tierra, en el Hades, ¿de qué fue? De victoria. Allí yo creo que fue el crujir también de dientes, porque tal vez muchos al ver el Hijo de Dios allí descendiendo, aún los mismos demonios dijeron: oiga, aquí está el Hijo de Dios, el que venció la muerte. Y Jesús predicando allá mismo acerca de esto. Pero vuelvo y digo, no era una predicación de salvación, porque si hubiera sido una predicación de salvación, ¿qué hubiera pasado? Pues todos se hubieran arrepentido. Ay no, Jesús, perdónanos, danos una segunda oportunidad. Pero no es lo que enseña la Biblia. Fue una declaración de victoria. ¿Claros hasta ahí? Continuemos. Proverbios 9:18. Para mirar dónde está ubicado ese lugar. Dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea que todos estos versículos que estamos mirando nos muestran que el Seol queda ¿dónde? Abajo, en el centro de la tierra, en el núcleo de la tierra. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, ¿correcto? Para apartarse del Seol abajo. Aquí está hablando de cristianos. O sea, el camino de vida para nosotros, para el entendido, es arriba. Las cosas de nosotros son celestiales. Pero para las personas, obviamente, que no conocen de Dios, es a ir allá a esa parte del Seol. Y por eso nos advierte, dice, para apartarse del Seol abajo. Lo que hacemos cada domingo, lo que hacen las iglesias, los buenos pastores, las buenas iglesias, es evitar que los creyentes desciendan a ese lugar, que permanezcan en su fe. Que lamentablemente en la iglesia hay muchas personas que vienen, son simpatizantes y no se han convertido al Señor. Pues lo que hacemos es procurar que las personas conozcan la verdad del Evangelio, caminen en el Señor, acepten el plan de salvación, porque el único camino es Cristo. No son los santos, no son los apóstoles, no son las misas, no son las indulgencias, sino el único camino para llegar al Padre es el Señor Jesús. Él lo dijo en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿De quién está hablando ahí? De los impíos, de las personas que hacen maldad. Dice el Salmos 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y si esa persona no se arrepiente de su mal pensamiento, de su mal proceder, pues simplemente sus pies van a descender a la muerte. Hay un versículo que dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Entonces Dios nos ha puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y cada uno de nosotros escogemos. Y gracias al Señor que los que estamos acá hemos creído que el único camino realmente es el camino de salvación, el camino de Cristo, que es el camino que el mundo está desechando. Vuelvo y le digo, veía ese video ayer y le producía uno de todo. Yo decía: oiga, qué tristeza. Llamé a mi hija, a mi esposa, le dije: oiga, mire lo que pasó en España, hasta dónde está llegando la maldad del ser humano. Caminos de muerte es lo que está escogiendo el mundo. Entonces, gloria a Dios, bienaventurado cada uno de ustedes que hemos escogido el camino de vida. ¿Sí ve que sí vale la pena venir a la iglesia? ¿Sí vale la pena ser cristianos? Gloria al Señor. Continuemos. Isaías 5 del 13 al 14. Dice el versículo 13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. O sea que cuando Jesús resucitó, así como estuvo predicando allí los espíritus encarcelados, también me imagino que le predicó a los que estaban allí en el seno de Abraham. ¿Y qué pasó con los que estaban en el seno de Abraham? Dice que llevó consigo cautiva la cautividad. O sea que las personas que desde Adán hasta Cristo estaban en ese lugar temporal, en el seno de Abraham, ¿qué pasó? Que ellos fueron llevados ¿a dónde? Al cielo. Y se lo voy a comprobar con la propia Biblia. Porque algunos dirán: no, pastor, usted está equivocado, yo no entiendo esto. No, es algo muy claro. Por eso el apóstol Pablo, el que dijo: ausente del cuerpo y presente al paraíso. ¿Sí dijo eso? ¿Sí dijo eso?
El apóstol Pablo, ausente del cuerpo y presente allí a Lázaro y a Abraham, dijo ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea que Pablo enseñó que cuando el cristiano, cuando el creyente muere, ya no desciende, sino ¿a dónde? Ahora asciende directamente a la presencia de Dios. Eso es un regalo inmerecido. Es el regalo de los cristianos que tenemos. El día que el Señor nos llame a cuentas, que sea el último día, tenemos la certeza 100% que la persona va a la presencia de Dios. Ese sí va a la presencia de Dios. A ese se le puede colocar el cartel: este descansó en la paz del Señor y ascendió a la gloria de Dios. Se le puede colocar. Salmos 139, 7-8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú, dice el salmista. Ahora bien, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos evitar ir allá? ¿Portándonos bien? ¿Siendo religiosos? ¿Siendo fanáticos? ¿Cómo podemos ir allá? ¿Por medio de quién? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. El único camino es Cristo. Mateo 5:29. ¿Cómo evitar descender allá? Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. La otra semana van a llegar más de uno tuerto. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Proverbios 23:14. Mire lo que hacemos con nuestros hijos: lo castigarás con vara. ¿Y qué pasa? Que lo vas a volver y librarás su alma del Seol. La corrección es bíblica, jóvenes, muchachitos. La corrección es bíblica. Cuando hay corrección es porque obviamente queremos librar su alma del Seol, porque nosotros los padres tenemos conocimiento más de la Biblia. Por eso la corrección es bíblica. Por eso la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. La disciplina es algo bíblico. Pero hoy en día ya se dice que no se puede disciplinar, porque los va a dañar, que los va a enfermar, yo creo que la mayoría, maltrato infantil, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, que somos contemporáneos, nos daban unas buenas correcciones, con chancla, con tabla, con ortiga. Pero usted era que se orinaba en la cama, porque la ortiga era para los que se hacían en su cama, ¿cierto? Pero había disciplina. Entonces lo castigaremos con vara y libraremos su alma del Seol. Por eso nosotros aquí predicamos vida de obediencia a la palabra, vida de genuino arrepentimiento, vida de fe, perseverancia en la fe. Por eso dice la palabra en Mateo 24:13: mas el que persevera hasta el fin será salvo. O sea que la vida cristiana es de constancia, de perseverancia, de permanecer en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Si tú tienes claridad en el cristianismo, no pienses que esto es para ver cómo nos va, para ver si me cambia la suerte, para ver si me va bien. No, esto es realmente un llamado: retroceder nunca, rendirse jamás. Parte 33. Continuemos. En el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:27, dice el apóstol Pedro, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Vamos a la siguiente pregunta: ¿se puede cambiar la condición de un alma en el infierno? ¿Qué dicen? La Iglesia Católica dice que sí, que está el purgatorio, que si pagan indulgencias, que si hacen esto, que si hacen aquello, se puede cambiar la condición del alma en el infierno. Si eso fuera verdad, platica. Si eso fuera verdad, ¿sabe qué haríamos? Cerraríamos la Biblia y cerraríamos la iglesia, porque pues apague y vámonos, porque pues si hay esperanza, pues buscamos otra alternativa. Pero no, eso es un negocio, eso es una mentira, eso es un engaño. Vamos a verlo con base bíblica, si se puede cambiar la condición de un alma que ha descendido al Seol. Lucas 16, 25 al 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea que no se puede cambiar la condición
Por más que Abraham hubiera sido compasivo, le hubiera dicho, bueno, pues tú me caes como bien, pues venga, miramos a ver qué hacemos. Hágase a un ladito, espéreme ahí tantico. ¿Sí ha visto que cuando tenemos situaciones de pronto para reclamar un medicamento o alguna cosa, y de pronto como que Dios pone gracia, nos dicen allí, venga, espéreme, hágase a un ladito y ya le colaboro? Pues eso funciona aquí en lo terrenal, pero en lo espiritual ya no funciona. No se puede cambiar la condición de una persona que está en el infierno. No valen las misas, ni las indulgencias, ni la misa de 9 días, de mes, de año, de 2 años que hacen los católicos a sus difuntos para pensar que pueden cambiar su condición. Esto es algo completamente erróneo, esto es falso. El purgatorio no tiene asidero bíblico. Lo que pasa es que sacan de su contexto la narración de Lucas 16 para decir que es un lugar es un lugar temporal, pero que es el purgatorio, y no es así por lo que hemos visto. ¿Qué pasa entonces con las personas que mueren? Hebreos 9:27. Ustedes se lo deben saber. Dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto tengan otra oportunidad. Después de esto estén tranquilos. Después de esto, el juicio. O sea que una persona muere una sola vez, y ¿qué pasa? Que después de eso viene un juicio. O sea que la persona muere, el incrédulo muere, va a ese lugar, al Seol, al Hades, a ese lugar temporal de tormento, mientras espera la segunda resurrección, mientras espera el juicio del trono blanco, para ir luego ¿a dónde? Al lugar que arde azufre y fuego, que es el lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Claros hasta ahí? ¿Lo enseña la Biblia o no lo enseña la Biblia? Lo enseña la palabra de Dios. ¿Sí es lo bueno que es escudriñar la palabra de Dios? No solamente predicar una cosa, hablar de una cosa, sino tenemos que hacer un panorama bíblico completo. Por eso, cuando usted tenga alguna duda, pues díganoslo en los discipulados, o si es el caso, hacemos una predicación acerca de la pregunta, la inquietud que usted tiene, porque para eso estamos como iglesia. Siguiente pregunta: ¿hay conciencia en el Seol y en el Hades? ¿Qué piensan? Unos que sí, otros que no. Vamos a mirar si hay conciencia. Antes de mirar si hay conciencia, quiero citarle 2 versículos que citan los testigos de Jehová para decir que no hay conciencia, que la persona se muere y literalmente es el exterminio, que la persona no tiene conciencia, no tiene conocimiento. Entonces y si uno no conoce el contexto de la Biblia, pues una persona se va a comer eso, se lo va a comer enterito. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El complemento, Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir. Está hablando de los terrenales, de los vivientes. Dice, pero los muertos nada saben. Entonces dice el testigo, ahí está escrito, mire, los muertos nada saben. Oiga, sí. Dice, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Pues ¿qué pasa? Que hasta ese momento que se escribió este libro no había una revelación completa de lo que estamos viendo. ¿Si es así o no es así? Porque ellos sabían que descendían al Seol, pero no sabían qué más pasaba, no sabían si había resurrección de muertos, no sabían realmente. Pero tú y yo somos unos afortunados en el Señor, porque ahora tenemos la revelación completica, ya no hay excusa. Entonces ellos sacan esos textos de su contexto para argumentar su teoría de la aniquilación, pero esto es algo erróneo. Así lo diga la Biblia, porque la Biblia, claro, está diciendo que los muertos nada saben, pero vuelvo y le digo, yo tengo que ver el contexto, en qué tiempo estaba hablando y por qué estaba hablando y a quién estaba hablando. Eso se llama hermenéutica o exégesis, analizar realmente los textos y los contextos para mirar qué era lo que estaba pasando. Pero vamos a ver si eso es verdad, si hay conciencia o no hay conciencia. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿te acuerdas que recibiste bienes en vida? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí le dice así? O sea que había conciencia. El cuerpo del rico, ¿dónde estaba? En el sepulcro. Pero le dice inmediatamente allí, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en vida. Y el rico no dice, oiga, no, yo no me acuerdo, yo no sé quién soy, perdí la memoria, no, ayúdeme. No, le hizo recordar, le dice, acuérdate que tú recibiste bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú allí estás atormentado. Le está mostrando los 2 lugares, el lugar de descanso temporal y el lugar temporal de
tormento. Lucas 16, 27, 28. Continúa la narración. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos? ¿Cómo sabía? ¿Cómo lo sabía? Tenía conciencia. Su espíritu, su alma estaban conscientes, así su cuerpo estuviera muerto. Estaba viendo, estaba hablando, tenía sed. O sea que después de que la persona muere físicamente, sí hay conciencia, y todo lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Y él trata como de intermediar por sus hermanos. Por eso hablan del purgatorio, o por eso hablan de la intercesión. Porque él dice: bueno, pues tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Está tratando de interceder por sus hermanos. Pero ¿qué le dijo a Abraham? Tienen a los profetas, óiganlos. Hoy en día podemos decirle: tienen a los predicadores, pues oigan lo que dice la palabra de Dios, porque no hay intercesión. La persona muere y ya no hay nada más que hacer. Por última pregunta. ¿Sí han entendido el mensaje hasta el día de hoy? Muy claro, muy contundente. Me alegra mucho. Gloria al Señor. Entonces, ¿es verídico el testimonio de personas que aparentemente han ido al infierno y han regresado? Del Lázaro de Corabastos. ¿Sí han escuchado el Lázaro de Corabastos? Que murió y resucitó y fue al infierno y vio allá no sé quién y así sé cuándo. Pues lógico, si una persona murió sin Cristo, pues posiblemente va a estar allá. Entonces, en Colombia hay un caso particular de 7 jóvenes colombianos que en el año más o menos de 1995 estuvieron cerca de 3 horas en el infierno y también estuvieron en el cielo y vieron cosas y bueno, y vieron y dieron testimonio. Y hoy en día van por muchas iglesias dando su testimonio. Y detrás de ese testimonio, ¿qué viene? La platican. Entonces, ninguna experiencia humana puede ir por encima de los parámetros bíblicos. Si miramos a la Biblia nos habla de 9 resurrecciones. ¿Sí lo han leído? ¿O yo me lo estoy inventando? Lo voy a nombrar algunas. La Biblia nos habla de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, en Juan 11. La Biblia nos habla de la resurrección de la hija de Jairo, Mateo 9, 18, 26. La Biblia nos habla de la resurrección del hijo único de la viuda de Naín, Lucas 7, 11. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Sí recuerdan que Elías lo resucitó? Correcto. En Hechos 9:34, la resurrección de Eneas. ¿Sí lo han leído? Búsquelo. Y también nos habla de la resurrección, ¿recuerdan? De Eutico en Hechos 20. ¿Sí recuerdan que Eutico estaba en la ventana en un 3er piso y Pablo estaba predicando largamente? ¿Y qué pasó? Que le dio sueño y se murió, y Pablo lo resucitó. Aquí, para los que se me duermen, no se duerman, porque si usted se cae de la silla y se muere, yo no soy Pablo y yo no puedo resucitar. Pero Pablo sí. A mí me da consuelo eso, porque digo, si se le dormían a Pablo en las predicaciones, pues yo qué puedo esperar que también se me duerma. Pero este joven Eutico dice, según la Biblia, que cayó del 3er piso, murió, y Pablo, ¿qué pasó? Que lo resucitó. También la Biblia nos habla de la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios, todo el capítulo 15 de Corintios nos habla de la resurrección de los muertos. Y la principal resurrección, ¿cuál es? La del Señor Jesucristo. 9 resurrecciones que están plasmadas en la palabra de Dios. Y de esas 9 resurrecciones, solo hay una que da testimonio, y es Cristo. Las otras no hay testimonio. Porque yo me imagino todos estos personajes que murieron, sus familias, ¿qué creen que le dijeron a ellos cuando resucitaron? Oiga, venga, cuénteme, si usted lo embalsamamos, lo lloramos, le trajimos mariachis y mire, hasta lo enterramos, y ahora resulta que usted está resucitado. Cuéntenos qué pasó con ustedes. Pues la Biblia no da ninguna información, son cosas del secreto de Dios. Entonces no hay ningún mortal que pueda dar testimonio. Pero ahora sí salen personas, gnósticos y místicos y personas misteriosas, hablando que fueron al infierno y que vieron a no sé quién y que fueron al cielo, y eso cuentan todas las maravillas, cuando hay un solo personaje, que fue el apóstol Pablo, que fue arrebatado al 3er cielo, al paraíso. Dice que él vio cosas inefables, cosas que no se pueden describir. Es la única narración. Entonces tenemos que conocer más de la Biblia y no comer cuento de absolutamente todas estas cosas. Para ir concluyendo la pregunta de hoy, que no es el tema, pero sería una buena pregunta: ¿a dónde van los creyentes en el momento de la muerte física? ¿A dónde van? ¿Al Seol? ¿Dónde lo dice?
En la Biblia, pastor. 2 Corintios 5:8. Dice el apóstol Pablo, esta fue la doctrina que enseñó Pablo acerca de qué pasa cuando el creyente muere. Dice, pero confiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Confianza. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para eso tenemos que entender qué es la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Una separación, un desmembramiento, donde se separa el cuerpo del alma y el espíritu. La psicología, hija mía, no puede entender eso. Tú les puedes explicar allá, cuando tenga la oportunidad de exponer, le puedes explicar o me invitas. Entonces, obviamente la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Eso lo podemos encontrar en Génesis. Dice que al salirse del alma murió. O sea que cuando una persona muere, ¿qué pasa? Que se le sale inmediatamente el alma, porque el cuerpo sin el alma está muerto. Dice Santiago 2:26. Filipenses 1:23. También los que andan en moto y no tienen prudencia, se les puede desprender el alma. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Lo explica Pablo claramente? Entonces no tenemos que tener dudas acerca de qué pasa cuando el cristiano muere, qué pasa con las personas, con los impíos que mueren sin Dios. Y obviamente no es que usted sepa que murió una persona mala y era conocido suyo y usted fue al funeral y usted va a ir a decir allá, oiga, ese desgraciado se fue para el Seol por no lo vamos a hacer, porque ¿qué va a pasar? Que nos van a sacar allí de patitas. Tenemos que hacerlo con compasión, con misericordia, sí, porque el que no sabe va y hace eso y ay, Dios mío. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas, tienen dudas. Tengo un último versículo, Proverbios 27:20, el último versículo de la enseñanza del día de hoy, de la existencia real y literal del infierno. Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. O sea que la muerte nunca se sacia. Por eso vemos diariamente cientos y miles de personas que mueren por diversas circunstancias. Y la mayoría de personas que mueren, lamentablemente mueren en condenación, mueren sin Cristo, mueren en condenación. Por eso la importancia, porque nadie sabe qué será el día de mañana. O sí, algunos saben qué será el día de mañana. Yo tengo planes de levantarme, que timbre ese reloj a las 4, pelear con las cobijas a esa hora, levantarme, cepillarme los dientes, tomar tinto y dirigirme a mi trabajo. Esos son los planes que yo tengo, pero ¿sabrá Dios si quizá nosotros podamos cumplir nuestros sueños? Entonces por eso el apóstol Pablo decía, nuestro hablar debe ser, si el Señor quiere y si permite, haremos esto y haremos aquello. Pero tener certeza como cristianos, como creyentes, que realmente qué dice la Biblia acerca de la existencia del infierno, acerca de la existencia de Dios, acerca de la existencia de Dios, de la existencia del diablo, de la existencia del bien, de la existencia del mal. Todos estos mensajes, ¿sabe dónde están? Aquí. ¿Sabe de dónde saco estos mensajes? De la Biblia, de la palabra de Dios. Buscamos el mensaje, buscamos los versículos que hablen acerca de eso. Y hoy en día es muy fácil, porque podemos buscar en el internet los versículos que nos hablan acerca de la... Ahí le sale una cantidad. Es muy fácil hoy en día el estudio bíblico. Y es una forma como yo lo hago. Yo digo, bueno, alguien me dijo que hablara de esto. Busco y empiezo a buscar los versículos que hablan acerca de eso. Si no los tengo presentes, porque nos puede pasar, inmediatamente pues echo mano de la internet, de las cosas buenas, y miro y cojo de ahí para armar mis bosquejos de predicación. No sé si tengan preguntas, tengan dudas del mensaje del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema? O sea que quedó completamente claro. Gloria al Señor por eso. Póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor por su palabra.